Chapter 1: The Machine Learning Landscape. When most people hear machine learning, they picture a robot, a dependable butler, or a deadly terminator, depending on who you ask. But machine learning is not just a futuristic fantasy. It's already here. In fact, it was. In fact, in fact, it has been around for decades in some specialist applications, such as optical character recognition (OCR). But the first ML application that really become mainstream, improving the lives of hundreds of millions of people, took over the world back in the 1990s. The spam filter is not exactly a self-aware Skynet, but its thus techniques qualify as machine learning is has actually learning so well that you seldom need to flag an email as spam anymore. It was followed by hundreds of ML applications that now quickly power hundreds of products and features that you use regularly, regularly from better recommendation to voice search. Where does machine learning start and where does it end? What exactly does it mean for a machine learning something? If I download if I download a copy of Wikipedia, was my computer really learn something? Is it suddenly smarter? Is In my chapter we will start by clarifying what machine learning is and why you may want to use it. Then before we set out to explore the machine learning continents, we will take a look at the map and learn about the main regions and the most notable landmarks: supervised versus unsupervised learning, online versus batch learning, online versus batch learning, instance-based versus model-based learning. Then we will look at the workflow of a typical ML project, discuss the main challenges you may face, and cover how to evaluate and fine-tune a machine learning system. This chapter introduces a lot of fundamental concepts and jargons that everyday scientists should know by heart. It will be a high-level overview. Is the only chapter we know much code or rate simple, but you should make sure everything is crystal clear to you before continuing on the rest of the book. So grab a coffee and let's get started. Y aquí vamos para page. Y voy a entrar a Reactor, English Reactor. English Reactor. English Reactor. Language reactors, language reactor. Language reactor.
Language Reactor. Language Reactor. Y aquí el panorama del aprendizaje automático, capítulo 1. Cuando la mayoría de las personas escuchan aprendizaje automático, se imaginan un robot, un mayordomo confiable o un Terminator mortal, según a quien se le pregunte. Pero el aprendizaje automático no es solo una fantasía futurista, ya está aquí. De hecho, existe desde hace décadas en algunas aplicaciones especializadas como el reconocimiento óptico de caracteres o OCR. Pero la primera aplicación de aprendizaje automático que realmente se generalizó y mejoró las vidas de cientos de millones de personas se apoderó del mundo en la década del 90, el filtro de spam. No es exactamente un Skynet consciente de sí mismo, pero técnicamente califica como aprendizaje automático. De hecho, ha aprendido también que ya rara vez es necesario marcar un correo electrónico como spam. Le siguieron cientos de aplicaciones de aprendizaje automático que ahora impulsan silenciosamente cientos de productos y funciones que se utilizan con regularidad, desde mejores recomendaciones hasta búsquedas por voz. ¿Dónde utiliza y dónde termina el Machine Learning? ¿Dónde comienza y dónde termina el Machine Learning? What does Machine Learning start and where does it end? Where does Machine Learning start and where does it end? Where does it end? ¿Qué significa exactamente una máquina, que una máquina aprenda algo? Si descargo una copia de Wikipedia, ¿realmente mi computadora ha aprendido algo? ¿Es de repente más inteligente? En este capítulo comenzaremos aclarando qué es aprendizaje automático y por qué es posible que desee utilizarlo. Luego, antes de salir a explorar el continente del aprendizaje automático, aquí will take y por qué es posible que desee utilizarlo. Luego, antes de salir a explorar el continente de aprendizaje automático, echaremos un vistazo al mapa y aprenderemos sobre las principales regiones y los hitos más notables. Aprendizaje supervisado versus aprendizaje no supervisado, aprendizaje en línea versus aprendizaje por lotes, basado en instancias versus aprendizaje basado en modelos. Y luego analizaremos el flujo de trabajo de un proyecto de aprendizaje automático típico. Analizaremos los principales desafíos que puede enfrentar y cubriremos cómo evaluar y ajustar un sistema de aprendizaje automático. Este capítulo presenta muchos conceptos y jerga fundamentales que todo científico de datos deberá saber de memoria. Será una descripción general de alto nivel, es el único capítulo sin mucho código, todo bastante simple, pero debes asegurarte de que todo te quede muy claro antes de continuar con el resto del libro. Así que tómate un café y comencemos.